Hola a todos, habla Core17 de Team Juami desde Chile y hoy continuamos con la creación de la shell bind en lenguaje ensamblador, una shell para Linux en arquitectura 32 bits. Anteriormente había explicado lo que era limpiar registro, crear el socket y ahora vamos a la generación del bind asociada al socket previamente generado o creado. ¿Ya? Así que vamos al bind, que es asignar puerto al socket. Vamos para acá. Pero antes, comentar que todos los videos de teoría van a quedar acá en el canal de YouTube. Todos los videos prácticos en el canal de Odyssey. Si les gusta mi contenido, me pueden apoyar con una donación a través de PayPal. También me pueden seguir en mi canal de videojuegos llamado Jico Gamer y en el canal donde doy consejos para Chile y el mundo llamado Chile en Pelota. También recuerden que tengo a la venta mis cursos en Team Juami Academy, cursos que van desde nivel básico hasta nivel avanzado y los puedes ver de mejor manera acá en cursos disponibles. Y lo mejor es que puedes adquirirlos como si fuera una suscripción, pagando $1 mensual, $2 mensual o lo que tú puedas. Y ya con esta introducción, vamos a lo que nos interesa. Déjenme cerrar estas cositas para reducir el consumo de memoria RAM. Y... ¿por qué abrí este? Ciérrate. Ahí sí. Ahora sí, vamos para allá. Entonces, estábamos acá. Ahora vamos a generar el bind. ¿Ya? En el que, en palabras sencillas, vamos a asignar el puerto al socket. ¿Ya? Primero que todo, nuevamente, ya en el registro EAX, ya en la parte baja, en realidad ocurre lo mismo que acá, si se dan cuenta. Nuevamente le decimos, vamos a ocupar la syscall, la 102, que en hexadecimal es la 66. Pero ahora no vamos a ocupar la función 1, que es la del socket, sino que vamos a ocupar la función 2, que es la función bind. La función número 2 es la función bind, ¿ya? Entonces acá vamos a tener que definir ya toda esta estructura que vemos acá de parámetros, de argumentos, ya para esta funcionalidad del bind. Entonces acá tenemos que establecer ya lo siguiente. Primero que todo, como yo les dije, se lee desde abajo hacia arriba, ya, estos los argumentos. Acá también iríamos de la misma manera, ya, push bx, ya, estamos ingresando el bx al stack, a la pila, y ahí nosotros necesitamos ingresar un 2, pero se acuerdan que anteriormente definimos el número 2 en el BL. Eso significa que el BX, como la parte baja del BX es el BL, que es el que está acá, y ese ya tiene el número 2, entonces cuando le decimos ingresa el BX a la pila, lo que está haciendo es ingresar lo que tiene acá. Y lo que tiene acá es un número 2. Así que ingresa el número 2 a la pila. Eso le está diciendo. ¿Ya? Entonces ya previamente ingresamos el 0x2 a BL con el move BL 0x2, que es el que está acá arriba. ¿Ven? Entonces, por eso que leer el lenguaje ensamblador de repente es complejo porque se ocupan registros que previamente tienen un valor, ¿ya? Entonces hay que ir a ver en el lenguaje ensamblador qué valor tenía, ¿ya? O de repente se utiliza algún valor de la pila y hay que saber cuál fue el último dato almacenado en la pila para saber cuál es el dato que se está considerando. Entonces, por eso que es una programación que no es intuitiva, ¿ya? Porque eh, es como que es una programación confusa, es una programación que no es clara, ¿ya? No es a 100% clara, mejor dicho. Ahora, el siguiente es establecer el puerto.
Yo decidí elegir el puerto 1, 2, 3, 4, 5. Pero pueden elegir el puerto que ustedes quieran. Ejemplo, el 44, 44, ¿ya? Yo quise ponerle así diferentes números para que se notara acá en hexadecimal. El 1, 2, 3, 4, 5 ya hablamos que es en hexadecimal. Calculadora. En la calculadora ponen acá. Programador. ¿Ya? Calculadora de programador. En decimal es 1, 2, 3, 4, 5. Y en hexadecimal es 30, 39. Entonces, como es 3039, 0x3039, pero por el order byte del procesador, acuérdense que si el procesador es Intel o AMD, el order byte, ya vale negro, si al ser el order byte little endian, entonces hay que invertir los bytes. Entonces por eso que ponemos primero el 39 y luego ponemos el 30. ¿Ven? Lo ponemos al revés. Y luego, ya, eso también lo ingresamos en la pila. Push, ya, ingresar a la pila. Luego, push edx, ya, también ingresamos a la pila, ya. En este caso, ya, el edx tiene el valor, ¿cómo se llama? El valor 0, ya, que va a hacer referencia al ¿cómo se llama? A cualquier interfaz de red, ya, 0.0.0. Acá, nuevamente, push edx, ya, que continúa con exactamente el mismo, ya, continúa con el sin, con este argumento, con el sin address, ya. Y después viene el sin 0, ya, que nuevamente push edx, ya, para ponerle puro 0, y push edx, ya. El edx, por cierto, es un 0. ¿Por qué yo digo que el edx es un 0? Porque miren, si nosotros nos vamos devolviendo acá en el código, acá no está el edx, acá no está, 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 acá no está. En el único lugar donde está el edx es acá, cuando se le hizo el chop. Entonces, si ahí está, es porque tiene el valor 0. Y si acá nosotros ponemos, es porque le estamos diciendo ingresa 0. Acá le estamos diciendo ingresa lo que tiene de x. ¿Qué tiene? 0. Y acá ingresa 0. Y acá ingresa 0. ¿Ya? Que quede claro eso. ¿Ya? Entonces, esos argumentos los estamos llenando de puros ceros. ¿Ya? Eso es súper importante. Después, ya dice que está ingresando el ESP, ya, la cima de la pila, se está escribiendo, el puntero de la cima de la pila, se está escribiendo en el SX. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el EAX va la syscall, en el EBX va la subfunción que vamos a elegir y en el SX van los argumentos. En el SX ya, en el SX van los argumentos, ¿ya? Y como en el SX van los argumentos, entonces tengo que poner ¿cómo se llama? Tengo que poner el puntero de la pila que indica cada uno de los argumentos, lo tengo que poner en el SX. Y acá hacemos lo mismo. Como en la pila pusimos cada uno de los argumentos, entonces tengo que poner el puntero de la pila, lo tengo que poner en el SX, ¿ya? Que es la dirección de memoria que apunta a los argumentos en la pila de la memoria RAM, ¿ya? Todo lo anterior se subió a la pila, claramente, cada uno de los argumentos, ¿ya? Por eso que es extraño esto, porque en la pila, en palabras sencillas, cada vez que nosotros hacemos un push, vamos ingresando un dato, vamos ingresando otro dato, vamos ingresando otro dato, otro dato, otro dato, otro dato, otro dato, otro dato, y así se van ingresando datos en la pila. Y después, para ir sacando datos de la pila, no podemos sacar datos de al medio, no, hay que sacar el de arriba, después el de arriba, después el de arriba, después el de arriba, después el de arriba, y así sucesivamente, ¿ya? Pero tiene que sacarse así, en orden. Por eso que la pila, hay un término que se habla en la pila que es LIFO, si no me equivoco.
Sí, LIFO, que es last in, first out. El último en entrar es el primero en salir, porque el último dato en entrar a la pila es el primer dato en salir de la pila. ¿Ya? Por eso que se habla de que la pila ocupa LIFO, ¿ya? Que vendría siendo last in, first out. ¿Ya? Una cosa rara, ¿ya? Pero para que vayan familiarizándose con cómo se maneja a nivel de memoria. Eh, Ahora acá vamos a definir otros argumentos, ¿ya? Acá nuevamente primer, segundo, tercer argumento. Acá vamos ¿cómo se llama? En el ESI vamos a poner el file descriptor. ¿De quién? Del socket. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el bind que vamos a generar acá tiene que estar asociado al socket que creamos. Y se acuerdan que el socket que creamos, guardamos el file descriptor del socket, lo guardamos en el ESI. Entonces, aquí es cuando nosotros, ya como primer argumento, ponemos el ESI, que es el file descriptor del socket. En palabras sencillas, estamos vinculando nuestro bind con el socket previamente creado. ¿Ya? Entonces le estamos diciendo, oye, este bind está trabajando con ese socket, ¿ya? Para que trabajen de la mano, para que trabajen juntos. Segundo, el SX, ¿ya? Que es el puntero al sock address. Acá nosotros estamos estableciendo ¿cómo se llama? El sock address, ¿ya? Y el sock address, si mal no recuerdan, nosotros establecimos que ¿cómo se llama? La dirección que apunta a la estructura del sock address va a quedar almacenado en el SX. Por eso que el SX que tiene el puntero de la memoria del sock address va a quedar registrado en el SX, por lo tanto ese es el que subimos como segundo argumento. ¿Ya? Sí, es verdad que suena muy extraño, pero por eso les digo, cuando vamos aprendiendo el lenguaje ensamblador, claramente acá estamos como asaltándonos como 5 niveles de avance, ¿ya? Estoy tratando de explicarlo de la manera más simple, pero me es complejo, ¿ya? Porque en realidad cuando uno quiere aprender lenguaje ensamblador, uno debería aprender todas estas cositas, o sea, entender cada uno de estos detalles uno por uno, entender cómo funciona la memoria, las instrucciones, ¿ya? Entonces, el, para entender el lenguaje ensamblador debería ser un paso a paso de ir entendiendo cómo trabaja todo esto, porque la verdad es que, por eso que se dice que el lenguaje ensamblador es complejo, porque tiene muchos detalles, ¿ya? Y esos detalles se supone que uno debería ir aprendiéndolos paso a paso. Aquí estamos como avanzando así como muy, muy, muy rápido, ¿ya? Pero espero que quede lo más claro posible. Ya, después, el tercer argumento, que en este caso estamos poniendo el 10, pero ese 10 hexadecimal, porque estamos definiendo el size of, ¿ya? Del sock address. Y el size of, el tamaño, es de 16 bytes. Pero como 16 en hexadecimal es 10, entonces ponemos 10, ¿ya? Miren, podemos borrar 16 en decimal es 16, pero en hexadecimal es 10, ¿ya? Entonces por eso ponemos 0x10. Recuerden que acá en lenguaje ensamblador todo se escribe en hexadecimal, no se escribe en decimal. Importante detalle, también las direcciones de memoria también se escriben en hexadecimal, ¿ya? También es importante eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá nuevamente, para indicar dónde están los argumentos, cada uno de estos argumentos, ¿ya? Eh,
le decimos, como todo esto se subió a la pila, le decimos en la cima de la pila, ya, el puntero, ya, que apunta a la cima de la pila, donde están estos argumentos, quiero que lo guardes en el SX, ya, ahí se guarda el puntero a la dirección de memoria donde están estos argumentos, ya, y finalmente se ejecuta el interruption. El interruption es la ejecución, en el que se ejecuta esta función, que en lenguaje C se escribiría así, de fácil, pero el lenguaje ensamblador se escribe así, de difícil. Ya, si se dan cuenta, por eso que el lenguaje ensamblador es más complejo, porque hay que escribir más líneas para algo que en C podría escribirlo más simple. ¿Ya? Después generamos el listen. ¿Ya? Primero generamos el bind, ahora generamos el listen. ¿Ya? Nuevamente hacemos lo mismo, miren. Si se dan cuenta, decimos cuál socket vamos a utilizar, cuál syscall vamos a utilizar. ¿Ya? La del socket call. ¿Ya? La 66. Segundo, le decimos cuál es la función. En este caso queremos ocupar la función del listen, ya que es poner el socket en modo escucha. Entonces esa subfunción, la del listen, es la número 4. Entonces le decimos quiero poner la número 4, ¿ya? En el registro B, BL en este caso para ponerlo en la parte más baja. Y vamos a utilizar la función listen. Y acá ponemos los argumentos. El primer argumento es el file descriptor del socket. Nuevamente hacemos lo mismo que acá, ¿ya? Si se dan cuenta acá vinculamos el bind con el socket previamente creado. Acá hacemos lo mismo. Hacemos que el listen se vincule con el socket previamente creado. Y como el file descriptor del socket está en ESI, entonces nuevamente hacemos lo mismo. Le decimos el ESI es el file descriptor del socket. Ahí vinculamos el listen con el socket previamente creado para que trabajen de la mano. ¿Ya? Nuevamente. Segundo argumento, el puntero. No. Segundo argumento acá. ¿Sí? Es el backlog. ¿Ya? Que establecimos 1. ¿Ya? Cola de conexiones. ¿Ya? 0x1. Porque 1 en decimal es 1 y en hexadecimal también es 1. ¿Ya? Hexadecimalmente hay varios números que son iguales. Y después ponemos acá. Como ya tenemos los argumentos, nuevamente almacenamos en la pila. Almacenamos el puntero a la cima de la pila, lo almacenamos en el SX. Y luego hacemos el interruption. Y ejecutamos esto. Esto se ejecuta en C, pero en lenguaje ensamblador se escribe así. ¿Ven? Después que generamos el listen, generamos el accept para que acepte las conexiones entrantes. ¿Ya? Para aceptar las conexiones entrantes, nuevamente hacemos lo mismo. Miren, nuevamente seleccionamos la syscall, ¿ya? La 66, ¿ya? O 102 en decimal. La socket call. Le decimos que vamos a ocupar la subfunción, la accept, que es la número 5. La número 5, la accept. Perfecto. Y acá le pasamos los argumentos. Nuevamente, el ESI, que es el file descriptor del socket, ¿ya? Le pasamos como primer argumento. Segundo argumento, le pasamos el address y lo pasamos como null, como 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que el EDX que tiene el número 0, ¿ya? Porque anteriormente el EDX lo único que se hizo es limpiarlo, así que tiene el número 0. Así que asignamos el número 0000 acá. Asignamos el número 0 para el address y para el address len también asignamos el número 0, ¿ya? Como tercer argumento. Y nuevamente, como subimos los argumentos a la pila, definimos ya el puntero a la cima de la pila, lo guardamos en la SX, en el registro SX. Luego hacemos el interruption y nuevamente se ejecuta este código en C, que en el lenguaje ensamblador es todo este código. Ven que en palabras sencillas con lenguaje C se puede escribir
de manera más simple que escribir el lenguaje ensamblador. Por eso que, sinceramente, creo que el lenguaje ensamblador es un lenguaje que realmente no es necesario, ¿ya? Para personas comunes, ¿ya? Para nosotros como hacker, sí, ¿ya? Sí es verdad que es necesario, porque en ingeniería inversa, en esto del exploiting, sí puede llegar a ser necesario, pero claramente esto es cuando ya tenemos un nivel más avanzado, ¿ya? Inicialmente no es necesario saber ningún lenguaje de programación para practicar hacking, ¿ya? Y aprender ensamblador en realidad ya sería un lujo, pero que sería, lo puedes aprender después en el camino. No es, ni siquiera es necesario para trabajar en ciberseguridad, ¿ya? Con eso les digo todo. Eh, Acá nuevamente vamos a crear un nuevo file descriptor del cliente, ya, en el cual vamos a establecer el EAX, ya, el valor del EAX lo vamos a guardar en el EBX, ya, para ahí estamos definiendo el nuevo file descriptor del cliente, ya, que se va a conectar en este caso. Eh, y acá es cuando hacemos una cosa que para mí, en primera instancia, o mejor dicho, hasta ahora, ha sido complejo de entender, porque la verdad es que no me daba claridad para qué se ocupaba el DUP2. Pero como les mencioné anteriormente, la intención del DUP2 o de duplicar los descriptores es redirigir ya el estándar in al socket, redirigir el estándar out al socket y redirigir el estándar error al socket. ¿Qué es lo que dijimos anteriormente? Que como es una consola que se está ejecutando de manera remota en el equipo víctima, nosotros tenemos que hacer que cuando mandemos un comando, ese comando se escriba en el equipo atacante, pero se ejecute en el equipo víctima. Y la respuesta se devuelva al equipo atacante y se muestre, ¿ya? Así como si se genera un error, también se devuelva al equipo atacante y se muestre, ¿ya? Y como en palabras sencillas son tres valores, standard in es un valor, standard out segundo valor, standard error tercer valor, entonces por eso que se hacen tres iteraciones, ¿ya? Y como los ciclos se cuentan desde el 0, entonces contaríamos 0, 1 y 2. Lo que significa que estamos haciendo 0, 1, 2. O sea, 1, 2, 3. Tres repeticiones. Uno para el estándar estándar input, estándar output y estándar error. ¿Ya? Para cada uno de esos parámetros, en palabras simples. O valores. Entonces acá se hace el DUP2 para cada uno de ellos. ¿Ya? Que quede claro eso. Se limpia el registro SX, ¿ya? Eso es lo primero, se limpia el registro SX. Y el acá. Vamos, ¿por qué elegimos el número 3? Porque necesitamos duplicarlo 3 veces. ¿Por qué? Porque son 3 valores. El standard input, standard output y standard error. 3 valores, ¿ya? Entonces, el C, ¿ya? El registro C va a actuar como un contador del ciclo, ¿ya? Para ver los 3 valores. Acá vamos a poner el ciclo, ya que esta función se va a llamar inicio ciclo, ¿ya? El nombre más creativo, pero puede tener el nombre que ustedes quieran, ¿ya? Y este ciclo se va a iniciar, ¿ya? Hasta que el contador llegue a 0.
Entonces para eso vamos a decrementar, ¿ya? O sea, restar al registro CL. Si el registro CL en este momento tiene el número 3, entonces le vamos a ir restando 1, ¿ya? Primero empieza con 3. Le restamos 1, ¿ya? Que es al inicio, al momento de ejecutarse por primera vez, al tiro se le resta 1. Queda con 2. Al ejecutar por segunda vez, queda con 1. Y al ejecutar por tercera vez, queda con 0. ¿Ven? Entonces se ejecuta 3 veces, ¿ya? Uno para cada uno, para el standard in, standard out y standard error. Luego, en este caso vamos a ocupar la syscall, la del DUB2, que es la syscall 63, que en hexadecimal es 3F. Veamos acá. 63 es 3F, como pueden ver ahí. Entonces 3F es igual como acá. El 102 es la syscall, pero en hexadecimal es 66. Acá igual. La syscall de DUB2 es 63, pero en hexadecimal es 3F. Lo ponemos en el registro A él en este caso la parte baja, y hacemos el interruption para que se ejecute el DUB2. Y el DUB2 ya se va a, luego de ejecutarlo, acá va a decir un jump not equal, ya, saltar si no es igual, ya. ¿Y qué es lo que está diciendo? Acá está preguntando si no es 0, repite el ciclo, ya. Entonces, al momento que esto se ejecuta la primera vez, como viene con un 3, acá se resta, ya, viene un 3, acá se resta y se ejecuta, acá se resta, baja a 2, se ejecuta, y acá dice, ¿es 0? No, es 2. Entonces se vuelve a ejecutar. Se resta, baja 1. Ejecuta, pregunta. ¿No es 0? No es 0, es 1. Así que repite. Resta 1. Ahora quedó 0. Ejecuta, y acá pregunta. Si no es 0, repite. Y acá dice es 0. Así que no repite. Y ahora se sigue ejecutando lo que sigue. ¿Ven? Por eso que el ciclo, ahí estamos haciendo un ciclo que se repite 3 veces. 3 veces. Y ya. Ahí estoy mal con los dedos. Entonces, wow, de verdad que esto es tan tonto, ¿ya? Porque uno podría decir, eh, estamos dando, es como darle instrucciones a un niño chico. Es decirle, oye, cuenta 1, cuenta 2, cuenta 3. Y para uno podría decir, es tan simple, pero escribirlo en lenguaje ensamblador es mucho más complejo, ¿ya? Siendo que estamos contando del uno al 3, o sea, del 3 al 1, o al 0, mejor dicho. Entonces, pequeño, gran detalle. ¿Ya? Aquí viene la parte más, no, o sea, no es la más importante, pero es ya cuando vamos a ejecutar la shell, ¿ya? Gracias al execv, que el execv nos va a permitir ejecutar, ¿ya? Un proceso. En este caso nos va a permitir ejecutar la shell sh, ¿ya? En realidad nos permite ejecutar cualquier proceso, pero lo que nosotros queremos ejecutar de manera remota en el equipo víctima es ejecutar una terminal, ¿ya? Es ejecutar comandos remotos en el equipo víctima. Así que vamos para allá. Entonces ahora vamos a ejecutar el proceso que es la shell sh, que podría ser un bash también. En vez de ser un sh podría ser un bash. Ya dentro de los argumentos que tenemos que poner, o los parámetros, es el file name para el execv, es el file name, que es la ruta del programa que queremos ejecutar. En este caso queremos ejecutar el sh, que está en la carpeta bin, ¿ya? En la carpeta bin está el binario sh, ¿ya? Segundo, el argv, ¿ya? Que es un arreglo de argumentos para este programa, para el sh, terminado en null, y el envp, ya, que es el environment variable, ya, que son
las variables de entorno, ya el arreglo de variables de entorno que vamos a establecer, ya terminado en null, ya. Entonces, para el SH, para ejecutar el SH, podemos enviarle una serie de argumentos, una serie de parámetros, y también podemos enviarle una serie de variables de entorno, ¿ya? Pero en palabras sencillas no le vamos a enviar nada, ¿ya? Solamente le vamos a decir ejecuta el SH, ¿ya? Nada más. Primero, vamos a limpiar el registro S, o sea, EAX, limpiar el registro EASX, no, limpiar el registro EAX. Y acá vamos poniendo cada uno de los argumentos, ¿ya? El primer argumento que nosotros vamos a poner es el de ¿cómo se llama? El bin SH, ¿ya? El bin SH, que es el primero que queremos ingresar, ya, que es este de acá, el EBX, ya, es que estos hay que leerlo al revés. ¿Se acuerdan que anteriormente vimos que los argumentos se ponen de abajo hacia arriba? Primer argumento, segundo argumento, tercer argumento, ya. Acá es lo mismo, ya. Los argumentos que vendrían siendo la ruta del programa, el RB y el EMBP, también se ponen así, de la misma manera, ya, desde abajo hacia arriba. Entonces, en este caso, vamos a poner en este caso estamos estableciendo miren, para que se den cuenta, estamos ocupando la syscall 11, ya, la syscall 11 que es de execb, ya, y esa syscall 11 de execb 11 en hexadecimal se escribe B, ya, por eso ponemos B, se pone en el AL. Siguiente, ponemos el EMBP, ya, el EMBP, que en este caso es lo estamos poniendo acá de la cima de la pila, ya, y la cima de la pila, ya, si se dan cuenta, lo último que se ingresó es el EDX, ya, que es EDX. Si lo vemos acá, en ningún lado se ha cambiado el valor de EDX. El único valor de EDX es el que viene de acá arriba, que es un 0. Entonces, como es el 0, lo que estamos poniendo es el 0, el nulo, ¿ya? Entonces le estamos poniendo acá el 0, ¿ya? Ese 0 lo estamos subiendo a la pila, estamos guardando el puntero de dirección de memoria a ese 0, y ese 0 lo estamos guardando en el EDX, ¿ya? Y ahí está el EMBP, que es un 0, nulo, ¿ya? Luego, estamos poniendo el argv, ¿ya? El argv, los argumentos, no la variable de entorno. Y nuevamente, le decimos, queremos poner el puntero a la cima de la pila, ¿ya? Y el puntero a la cima de la pila en el SX, ¿ya? Y en este caso, el valor que queremos poner es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El path o la ruta al programa, ¿ya? Más el null, ¿ya? Queremos poner esos dos, ¿ya? Y por eso que aquí es donde primero ponemos el EBX, ¿ya? Que es el puntero a la ruta binsh. Es que aquí hay que ir explicando con detallitos. Porque ahora vamos a ejecutarlo. Acá tengo un Ubuntu 16.04 de 32 bits. En realidad pueden ocupar cualquier Linux que sea de 32 bits. Ya, eso es lo importante. Un Linux de 32 bits. Con eso se pueden hacer las pruebas. Entonces le decimos, quiero ingresar esta ruta binsh, la quiero ingresar ya a la pila, ya, ingresándola a la pila, y también quiero ingresar EDX, ya, EDX
que es el null para terminar la string EDH. Para terminar la string del bin SH. Ah, ¿qué pasó acá? ¿Qué me está moviendo? Porque recuerden que todas las strings tienen que terminar en null. Entonces, se escribe esta ruta y luego se le escribe null para saber dónde termina, ¿ya? La ruta al programa. Entonces, todo esto que subimos, que es el bin SH con null al final, eso le indicamos que está guardado en la cima, o sea, está guardado en la pila, ¿ya? Por eso que guardamos el puntero de dirección de memoria a la cima de la pila en el SX. ¿Ven? La verdad es que es una locura, pero ahí nos vamos dando cuenta, ¿ya? Por eso que quiero que vayan viendo algunos detallitos. Es complejo entenderlo, pero de a poquitito vamos asimilando. Acá tenemos el... Acá está. ¿Por qué le indicamos? ¿Por qué indicamos acá el EDX? ¿Ya? Acá está claro que indicamos el EDX. ¿Por qué? Porque el EDX desde acá que ya lleva el valor 0. Desde acá ya lleva el valor 0. Así que por eso nosotros le decimos ponele 0. Ponele 0. ¿Qué significa? Null. ¿Ya? Nulo. Ahí, nulo. Pero acá, ¿por qué le ponemos EBX? Porque el EBX, ¿qué contiene? Contiene el ESP, el puntero a la dirección de la cima de la pila. ¿Y qué es lo que contiene la pila en ese momento? Lo que contiene la pila es esto, esto y esto. ¿Y por qué contiene eso acá tan extraño? Es porque cuando nosotros queremos guardar este path, esta ruta, ¿ya? No podemos escribirla así, sino que tenemos que escribirla hexadecimalmente. Entonces nosotros tenemos que cambiar. Déjenme poner un cyberchef. Cyberchef. Un cyberchef. Entonces nosotros le decimos, quiero escribir en hexadecimal /bin sh. Y esto es hexadecimal a hexadecimal. Miren, así queda. 2F 62 69 6E 2F 73 68. Miren, recuerden eso. Miren, acá está. Vamos a verlo acá para que se den cuenta que exactamente lo mismo que estamos escribiendo. Delimitado por espacio. Es que si lo ponemos con 0x no va a quedar más feo. Con nada. Sí, lo voy a dejar así nomás. Lo voy a delimitar con nada. ¿Ya? Y lo voy a escribir acá para que se den cuenta. Entonces, el valor es, en hexadecimal, sería así. Hexadecimal. Ese valor entonces es el que tenemos que guardar. ¿Ya? Y tenemos que guardarlo acá. Pero ¿cuál es el problema? Dos detalles. ¿Ya? El primer detalle es que tenemos que guardarlo, ¿ya? Al revés. ¿Ya? Entonces tenemos que guardarlo primero 2F 62 62 69 69 6C 6C 2F 2F y ahí se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo, 73 68. ¿Ven? ¿Ya? Primero se guarda esta parte. Ahora ustedes preguntarán, ¿por qué tiene 2F y 2F? Que el 2F es el slash. O sea, en vez de ponerle nosotros solo un slash bin sh, nosotros le estamos poniendo slash bin sh. La razón de esto, y aquí viene algo súper importante,
es que si yo en la terminal, ¿dónde está la terminal acá? Dios mío, traigo una terminal, ahí está. Si yo escribo /bin sh, se abre la terminal y ya puedo ejecutar comandos, ¿ya? Pero le voy a dar exit para salir, ¿ya? Pero si yo le escribo // mucho slash y le pongo bin sh, se abre la misma terminal. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es que sin importar cuántos slash le pongamos acá previamente, se va a ejecutar de igual manera, ¿ya? Se va a ejecutar sin ningún problema, ¿ya? Se va a ejecutar lo mismo. Y ahora ustedes preguntarían, ¿y entonces para qué le pones doble slash? La razón de ponerle doble slash es contar la cantidad de caracteres. Si nosotros contamos acá, contamos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 caracteres, por lo tanto hay 7 bytes. Y nosotros, ¿ya? Si pusiéramos los 7 bytes, ¿ya? Si pusiéramos los 7 bytes, acá, ¿dónde está esto? Si pusiéramos los 7 bytes, nos quedaría acá, ¿ya? Nos quedaría esto, ¿ya? Esos serían los una parte, ¿ya? Los primeros 4 bytes, ¿ya? ¿Cuál sería el problema de esto? Es que el primero nos quedaría como un byte sin ocupar, ¿ya? Un byte libre, ¿ya? Y eso, como nos queda un byte libre, ese byte se va a rellenar con un 0x00. ¿Y qué pasa con eso? El 0x00, ya que es un byte nulo, va a romper la ejecución. Entonces, por eso es que le agregamos otro slash para que tenga 8 caracteres. Y de esa manera tenga 8 bytes. Entonces, de esa manera, acá tenemos 1, 2, 3, 4, ¿ya? 4 caracteres, ¿ya? ¿Ya? Que serían estos de acá, ¿ya? 2, 4, 6, 8, ¿ya? Y acá tenemos estos de acá, 2, 4, 6, 8. ¿Ven? Y así ocupamos los 8 bytes, ¿ya? Y evitamos que se genere un byte nulo que pueda romper la ejecución, ¿ya? De esa manera nosotros arreglamos para que esto, para que, ¿cómo se llama? Para que no se rompa la ejecución de la shellcode, ¿ya? De la shell en este caso. Así que es súper importante. Y finalmente el path, la ruta, tiene que terminar en un null, ¿ya? Así que le ponemos LDX, que sabemos que es null, que es 0. Y ahí ya, como esto es lo que ingresamos en la pila, por eso que el puntero a la dirección de memoria de la pila apunta a esto, que es el bin sh, este de acá, en realidad este de acá con doble slash. Esto, ese puntero lo guardamos en el LBX y aquí lo estamos guardando, ¿ya? Ahí es cuando ya estamos definiendo totalmente para ejecutar el execb con la apertura del programa bin sh, ya con la terminal. Y voilà, hemos terminado de construir nuestra shell bind para Linux en 32 bits, el lenguaje ensamblador. Una locura, sí, ya, pero de a poquitito vamos, ¿cómo se llama? Utilizando la programación en lenguaje ensamblador y nos vamos sintiendo más relacionados con ella, ya de manera de leerla un poco más fácil, ¿ya? Vamos a tener que primero compilarla, ya, en este caso tomamos todo este código de acá, que queden claro que los comentarios siempre quedan con un punto y coma,
ya, que esos comentarios no se ejecutan, ya son comentarios en el código nomás. Tomamos todo el código hasta acá y lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar en este caso acá. Miren, lo voy a borrar todo esto para crearlo de nuevo. Acá guardamos esto, le ponemos guardar. Lo voy a guardar con el mismo nombre que le había guardado, banshell.nasm. voy a... ¿Tengo la papelera ahí o no? O la papelera no existe. ¿Qué pasó con la papelera de reciclaje? Se murió. Acá está la papelera. Vamos a vaciar la papelera para que no queden restos. Restos ahí de los antiguos archivos. Vamos a guardarlo con este nombre. Lo vamos a guardar en el escritorio. Ya. Lo guardamos. Perfecto, ahí está. Ahí está nuestro código. Ahora vamos a ir acá al escritorio. Yo lo tengo en español, por eso que aparece escritorio, pero si lo tienen en inglés diría desktop. Tenemos el código, el banshell.nasm. Vamos a compilarlo. Compilar. Compilar en 32 bits, ya, para Linux. Ahí lo transformamos a código objeto, .object. Vamos a hacer el link de objeto al binario, del object al binario. Y miren, da un warning, un aviso. Un aviso es un warning, es como una advertencia que dice, oye, en palabras sencillas, cometiste un error ya en tu código. Pero no es un error grave, no es un error que vaya a romper la ejecución. Pero igual te aviso que hay un error, ¿ya? Que no es grave, pero es un error, ¿ya? ¿Y cuál es el error? Es que no pusimos el guión bajo start, que es el punto de entrada, ¿ya? El punto de entrada de la ejecución. Si se dan cuenta, nosotros anteriormente, cuando hicimos el hola perro, pusimos un punto de entrada, miren, el global, guión bajo start. Y ahí pusimos el guión bajo start. En este caso, acá nosotros en nuestro código no pusimos el guión bajo start en ningún lado, ¿ya? Por eso que nos está diciendo, oye, te advierto, ¿ya? Que no pusiste el guión bajo start, no pusiste el punto de entrada. Pero por defecto vamos a dejar esta dirección de memoria, ¿ya? Así que es como que te da la advertencia, pero te dicen no hay problema, sigue nomás, ¿ya? Ahora sí, vamos a ejecutarlo. Ahí tenemos la banshell, está verde porque ya está con permiso de ejecución. Y la vamos a ejecutar. /banshell. Le ejecutamos y miren, ahí ¿qué es lo que ocurrió? Se abrió el puerto. ¿Ya? En palabras sencillas, se ejecutó todo esto y ahora está esperando, se quedó a la escucha en el puerto 1, 2, 3, 4, 5, donde está, acá está, se quedó en escucha en el puerto 1, 2, 3, 4, 5 y ahora está esperando una conexión. Y cuando se haga la conexión, va a aceptar la conexión, ¿ya? Y va a redirigir los comandos. Entonces, miren, vamos a hacerlo aquí a nivel local. Pero igual podríamos hacerlo desde otra terminal, o sea, desde otra computadora. Miren, voy a conectarle un netcat bien verboso, ya para que nos dé harta información. Nos vamos a conectar al puerto 1, 2, 3, 4, 5, si no me equivoco era así. No, primero se pone la IP. Primero se pone la IP si no me equivoco, y después se pone el puerto. Sí, la IP y después el puerto. Y la IP es ifconfig. Nuestra IP en este momento es esta IP, aunque también podríamos poner el 127.0.0.1 en localhost. Vamos a decirle netcat-verboso, bien verboso, que ese no es necesario. Le decimos conéctate a esa IP en el puerto 1, 2, 3, 4, 5, ya, porque ese es el puerto que se abrió.
Y ahí miren, aparece que se conectó. Se conectó acá. ¿Ya? Y cuando se conectó, ahora ya podemos ejecutarle comandos. WhoamI y nos responde Coder 17. ¿Por qué? Porque el comando se está enviando a través del socket, se está enviando hasta acá, se ejecuta acá en la máquina y luego la respuesta se regresa por el socket y se muestra acá. Entonces así, de esa manera, podemos ir ejecutando comandos de manera remota en el equipo víctima y recibiéndolas en el equipo atacante. En este caso está actuando el equipo de tanto víctima como atacante, ¿ya? Pero podríamos trabajar con dos equipos, ¿ya? Tan solo con poner la IP ya va a estar recibiendo las conexiones sin mayor problema. Así que, wow, la verdad es que a mí me ha encantado todo esto. Me ha encantado mostrarles todos estos detalles, explicarles. Si es verdad que tuvimos poco tiempo para explicar tantos detalles. Si quieren aprender más acerca de cómo se llama, de lenguaje ensamblador, tengo este curso de lenguaje ensamblador donde vemos cada uno de los detalles ya que se deben entender el lenguaje ensamblador, ya cómo se codifica todo esto. Y también en realidad vemos todo lo que es la shellcode, buffer, la explotación de buffer overflow a nivel de lenguaje ensamblador, ya para que se den cuenta que en el fondo las cosas que les voy explicando no son cosas solamente que son de práctica, sino que son cosas que se pueden utilizar en la vida real, ¿ya? Y si les interesa, si quieren aprender más acerca de, porque eso es aprender más profundo, ¿ya? Eso es aprender más en profundidad lo que es lenguaje ensamblador. Si solamente quieren aprender el ámbito de exploiting, ya les recomiendo este curso, en donde hablo en aspectos de lenguaje ensamblador, pero enfocado directamente en exploiting. Aquí no profundizo 100% el lenguaje ensamblador, pero sí yo diría que lo profundizo en un 60%. ¿Ya? En un 60% el lenguaje ensamblador lo profundizo, pero más me preocupo del el exploiting. ¿Ya? Aquí vemos lo que es buffer overflow, específicamente en ¿cómo se llama? En Windows. Y para eso vamos a crear nuestros propios exploits, vamos a generar nuestras shellcodes y vamos a... este es un exploit, ejemplo. Este es un exploit que tiene nuestra shellcode y que logramos ejecutar y explotar. ¿Ya? Entonces, y acá hay diferentes técnicas. ¿Ya? Acá hay diferentes técnicas que podemos utilizar para poder evadir sistemas de seguridad, porque a pesar de que ¿cómo se llama? De que el buffer overflow es algo antiguo, ¿ya? Que hasta hoy en día también es una vulnerabilidad real, ha ido avanzando el nivel de seguridad. Por lo tanto, vamos probando con distintas técnicas que permiten ejecutar un buffer overflow evadiendo los sistemas de seguridad que tiene en este caso la memoria, ¿ya? La memoria, el procesamiento de la memoria, ¿ya? Para de esa manera igual generar el buffer overflow. Aquí hay unas técnicas que, wow, yo las encuentro maravillosas, 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 y ocupo las explicaciones mediante analogías, ya como pueden ver acá la del vaso, el plato y la mesa, para explicar de una manera simple. Entonces, de esa manera simple yo les voy mostrando y les voy diciendo, miren, acá se pueden dar cuenta estos detalles. Y por estos detalles nosotros entonces vamos escribiendo tal código. ¿Qué es lo más importante dentro de todo esto? Es llegar a entender todo lo que estamos haciendo. O sea, no decir, oye, vamos a ejecutar como muchas veces
personas que he visto, ya, que, por cierto, no es menoscabar, no es decir que su esfuerzo no vale, ya, porque en realidad yo siempre he dicho que cada conocimiento que tenga cada persona es muy valorable, ya, porque a cada persona le ha costado tener ese conocimiento, ya. Pero si tú quieres entender un buffer overflow de manera profunda, a nivel de lenguaje ensamblador, a nivel de direcciones de memoria, a nivel de todo lo profundo, acá vamos viendo, miren, todos los detalles para que se puedan dar cuenta cómo vamos. Miren, el Egg Hunter. Oye, este es muy bueno, el huevo de Pascua. Una técnica que te permite. Bienvenido Rules, ya eres parte de Team Uami. Bienvenido JD Rules, ya eres parte de Team Huami. Y tenemos mucho contenido gratuito acá en el canal de YouTube y en el canal de Odyssey para que los puedas ver. Ahí te voy a dejar el enlace a todas las redes sociales de Team Huami. Buenas, brother. JD es mi brother. Excelente, excelente, bro. Entonces, como les decía, acá claramente esto es más profundo, esto es más complejo, pero como siempre digo, la idea es primero hacer, ¿cómo se llama? Aprender, ¿cómo se llama? Una explotación simple y después ir aprendiendo técnicas más avanzadas, ¿ya? Un ejemplo bien claro lo tengo acá. También lo pueden ver con mi curso de cómo iniciarse en hacking Coder 17. Miren, imagínense, este es un curso para iniciarse en hacking. Y decidí también incluirle lo de Buffer Overflow. Pero acá lo explico de una manera simple, ¿ya? O sea, así como rap, o sea, como sin entrar en mayores detalles, ¿ya? Acá está, miren, ensamblador y reversing, ¿ya? Y explico cómo construir un exploit local y cómo construir un exploit remoto de una manera rápida, de una manera simple, ¿ya? Sin ahondar en mayores detalles. ¿Ven? Ejecutarlo y lograr la explotación. Pero después que tú aprendes eso, tú dices, oye, pero me gustaría entender un poquitito más cuáles son las técnicas de exploiting. Entonces ahí tú puedes empezar a aprender todas estas técnicas ya que tienen que ver con exploiting, con lenguaje ensamblador y todo esto ya mucho más profundo. Y después tú puedes decir, oye, pero ahora que ya entendí todas estas técnicas de exploiting, me gustaría entender lenguaje ensamblador, cómo funciona el lenguaje ensamblador en profundidad. Y entonces ahí ya podrías tomar este curso, que es el curso de lenguaje ensamblador, ya en X86. Y ahí ya aprendes lenguaje ensamblador en profundidad, ya cómo maneja la memoria y todos esos detallitos. Entonces, por eso siempre digo, el aprendizaje siempre debe ir, nunca apunten a quiero aprender lo más difícil, no, no, no. Siempre quiero aprender el ejemplo simple. Después que entendí bien el ejemplo simple, ya vamos a un ejemplo un poquitito más complicado. Ya, perfecto. Ahora vamos a un ejemplo un poquitito más complicado. Y así, vamos avanzando de a poquitito y vamos entendiendo muchos más detalles. ¿Ya? Y es como lo he hecho yo. Si la verdad es que todo esto, ¿cómo se llama? Yo también lo fui aprendiendo de a poquito y por eso que decidí desarrollar los cursos y decidí compartir el conocimiento. ¿Ya? Porque mi intención siempre ha sido esa, compartir el conocimiento con el mundo para que todos puedan ir aprendiendo acerca de cosas, como les digo, cosas básicas hasta cosas avanzadas. Así que eso, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente directo. Bye bye y happy hacking.